Conversaciones con la tribu. La salud mental de la comunidad. Con el licenciado Pedro Chervi. Nosotros lo esperamos, la audiencia también lo espera. Hay gente que se comunica con nosotros a través de todas las vías de comunicación que tiene Multimedios San Casti, a través de los podcasts, a través del mensaje de texto, a través de la plataforma de YouTube. Y hay un mensaje muy especial para usted. Dice: buenas, tengo el placer de ser estudiante y alumna del profe Chervi. Porfis dice un pedido, ya que lo mencionan allí en un podcast, de la culpa, un sentimiento que no sirve para nada. Muchas gracias. Y ya le digo cómo es el nombre, Virginia Nieva. Gracias, Virginia, por escribir. Y alguna vez hablamos de que hay un libro que hizo millonario a una persona y rica a una editorial, y es un libro que, no sé si lo puedes googlear para ahora, es del 76 o del 79 y se llama Tus zonas erróneas. Uh-huh. Y tiene un capítulo, creo que es el capítulo 4, que habla de dos emociones inútiles: la culpa y la preocupación. Uh-huh. Imagínense, creo que es del 73 o 76, de esa, 73 o 76. Ahí lo estoy buscando. Es de Dyer, el autor, y en eso este hombre trabaja de manera muy profunda con algo que va a volver a trabajar en este momento Tool, en El Poder de la Hora, que es, básicamente, cuando hablamos de la culpa, hablamos de un mecanismo por el cual, a partir de un acto que realizamos o una omisión, nosotros hacemos un juicio moral sobre nuestra conducta. Y es muy interesante porque depende lo que tengamos cargado en nuestra mente como sistema de valoración, eso va a hacer que vamos a sentir que no estuvimos a la altura de las circunstancias. Y esto es un gran desafío, ¿por qué? Porque la culpa es un juicio sobre nosotros mismos. El tema es en base a qué estructura de pensamiento estamos juzgando. Pasó una cosa muy interesante, el otro día seguramente Daniel estuvo atento a eso, cuando se hizo el Te Deum en la catedral para recibir al nuevo presidente. Hablaron 5 o 6 representantes de diferentes confesiones religiosas. Sin embargo, el que le hizo la chala a todos, como dicen en mi barrio, fue el judío, fue el rabino. Sí. Porque el rabino habla de caerse 7 veces y levantarse 7 veces, y va a hablar de que en la oscuridad hay luz. Qué interesante esto, porque es lo que veníamos conversando acerca de los pecados capitales, la gula, la mentira, la avaricia, la lujuria. ¿Por qué dicen caerse 7 veces y levantarse 7 veces? Porque parece que el ser humano está invitado a resolver esas cuestiones, o se los lleva puesto. Y la culpa está relacionado con eso que nos dijeron que nosotros no debíamos hacer, o que no éramos así, y que lo mismo logró instalarse en nosotros y siempre dejarnos en falta. O sea, la culpa es un juicio sobre nosotros mismos que dice que no estamos haciendo lo correcto. ¿Y qué es lo más grave de todo? Que siempre remite al pasado. Y remite al pasado con una categoría de esto lo hice mal. No como hice esta experiencia y aprendí. No. Qué mal que estuve, y esto es lo que me va a perseguir y me va a consumir mucha energía. Uh-huh. La culpa es un mecanismo que básicamente nos saca del presente, nos hace volver al pasado, y lo que logra es que vamos a estar perdiendo energía siempre. ¿Y cómo hace uno para gestionar eso, digamos, ¿no? La culpa, uh-huh. ¿Cómo se libera uno de la culpa, digamos, ¿no? En primer lugar, Daniel, es aceptar. O hay diferentes tipos de culpas también, imagínate. Y diferentes intensidades también, pero lo primero es aceptar que nosotros miramos la realidad y nuestras conductas a partir de un esquema moral que nos fue impuesto desde el nacimiento. Digo impuesto porque uno nació en una sociedad, en una familia, que sistemáticamente le va transmitiendo a uno pautas de conducta. Por ejemplo, ¿se acuerdan que veníamos hablando de la fiesta? Voy a una cosa más dolorosa o más profunda, que es la relación con la mamá o el papá. Hay hijos que han tomado distancias definitivas con las madres o con los padres, y hay gente que los critica y dice no va a ver nunca a su madre. Y es muy saludable por ahí no ver nunca a nuestros padres mientras no resolvemos algunas cuestiones internas. ¿Por qué?
porque nuestros padres o madres pueden no haber sido amorosos con nosotros. No digo que lo hicieron a propósito, pero es un hecho que hay muchas familias donde los hijos de verdad no fueron queridos, porque no fueron deseados y porque no fueron buscados. Entonces, aceptar que hay que tomar distancia donde uno no lo espera, o donde no es bien recibido, va contra la norma social, porque se espera que la familia esté reunida, por ejemplo, y uno siente culpa por eso. Uno tiene que revisar, hablando de lo que preguntabas, Daniel, ¿por qué yo me estoy obligando a hacer cosas? ¿Por qué me estoy obligando a hacer cosas en las que no me siento cómodo y por el contrario me hacen sentir muy, muy triste? Para gestionar esto, o por ejemplo, esto de los padres con los hijos. A determinada edad, un papá, una mamá, ya trabajaron con la autonomía progresiva, tienen que invitar al hijo que tome responsabilidades. Y si no las toma, como dicen en la calle, que siga la flecha. Porque si un papá y una mamá no terminan de pedirle a un hijo que se haga cargo de su vida, lo que están haciendo es quitándoles posibilidades de autonomía al hijo y sobre todo llenando los vacíos que tiene papá y mamá ocupándose de sus hijos. Esto es algo que se va a repetir. ¿Por qué? No, ¿cómo le voy a decir? Si no, mi hija, pobre, si va, que no hay trabajo. Perdón. ¿Y si no, cuándo va a ser la vida? O sea, en esa línea la culpa está muy atravesada por categorías morales que además han ido cambiando con el tiempo. No, y lo hablábamos, Pedro, en programas anteriores, porque después, por ejemplo, ese hijo busca pareja, ¿no? Y no puede vivir sin que la mamá esté, bueno, o el papá, digamos, ayudándolo. Entonces ya es él más la pareja. Y después los chicos, o viceversa, ¿no? A veces el papá busca pareja y el chico está ahí. Por eso cada uno tiene que buscar su independencia, ¿no? Es acertadísimo lo que estás compartiendo, Paula. ¿Por qué? Porque eso se llama en la terapia familiar los ciclos evolutivos de la familia. O sea, ya lo dice el Eclesiastés, hay un tiempo para todo y un tiempo para hacerlo bajo el sol. Dice, hay un tiempo para el amor y un tiempo para el odio, un tiempo para el abrazo y un tiempo para alejarse de los abrazos. Y creo que los hijos, ¿se acuerdan cuando compartíamos lo de Khalil Gibran? Esto de tus hijos no son tus hijos, sino son la manifestación de la vida. Esto que leíste, Paola, cuando... Sí. Entonces, creo que hay muchos mamás y muchos papás quedamos atrapados en una mirada sobre los hijos como chiquitos y pobrecitos. Y esto nos impide hacer nuestra vida y les impide a ellos transitar y pecar. Volvemos al pecado. No dar en el blanco, cometer sus propios errores, porque nadie aprende del error ajeno. Todos aprendemos mayormente de nuestros propios errores. ¿Se acuerdan cuando nos escribía la señora acerca de que pecado era atentar contra Dios? Sí. Y lo que habíamos compartido después, Paula, ¿te acuerdas que en el origen el Evangelio está escrito en griego? Y cuando hacen la traducción al castellano, ahí es donde, para el griego, pecado es no dar en el blanco. Fíjense qué interesante. Fe, la mayoría de la gente confunde fe con creencia. Sin embargo, para los griegos, como estaba escrito el Evangelio, fe significa tres cosas: confianza, compromiso y perseverancia. Fíjense qué distinto, porque me hace responsable. Yo tengo confianza, tengo compromiso y tengo perseverancia en mi propósito. No tengo fe en que Dios o la Virgen me va a hacer cosas a favor. Fíjense cómo cambia la centralidad de mis decisiones. A nosotros nos hicieron creer que fe es creer en la Virgen. No tiene absolutamente nada que... Porque creer es creencia. Fe es confianza, compromiso y perseverancia. Y ahí me hace cargo a mí. Y me hago cargo yo de mi propio proceso. Sí, en el otro caso le hago cargo a Dios. Sí, no, Dios proveerá. Dios proveerá, ayuda. exactamente. Ahora, le consulto, licenciado, hay formas de culpa, ¿no? La culpa siempre remite a un pasado donde uno hizo algo que estuvo mal hecho. Mal hecho. Eso es un mecanismo, lo trabaja muy bien el documento el libro Tus zonas erróneas, en el capítulo La culpa y la preocupación. ¿Por qué? Porque hay intencionalidad en esa forma de construir la culpa. Si ustedes recuerdan o investigan, se van a ver que antes para expiar las culpas se pagaba. Las indulgencias se pagaba en efectivo o en terrenos o en donaciones. Es decir, no era la culpa
era gestionada por algunas confesiones religiosas como un ente recaudatorio. O sea, esto es, si uno se pone a mirarlo, dice, ¿cómo es? Sí, claro, las indulgencias, ¿cómo es esto? Sí. Entonces, la culpa es un mecanismo de cuando uno mira para atrás. ¿De ahí puede venir la limosna en la escuela, en la iglesia? Eso tiene que ver con otra dimensión. Con devolver la energía. Yo tenía culpa y pongo mucha limosna porque siento culpa de algo. Es una forma, sin embargo tiene otra lógica. Perfecto. En esto específicamente de lo que estaba preguntando Daniel, va a depender de la intensidad con el que uno esté afiliado a determinado sistema de creencias. Fíjese que liberador, el rabino dice, no es que el hombre no debe caer, el hombre va a caer 7 veces y se va a levantar. O sea, aceptan que vamos a cometer errores, que no vamos a dar en el blanco que vamos a pecar, pero que hay que levantarse, que el tema no es no pecar, el tema es pecar, o sea, no dar en el blanco y volver a intentarlo. Fíjese cómo cambia en lo simbólico y en el esquema de significantes, que uno diga, he pecado o no he dado en el blanco. O sea, la categoría moral que se le ha investido a pecado, a nivel de las confesiones religiosas, es mancha. Y como si estuviera mal mancharse. Y los judíos, este judío que habla en el Tedeum dice, vamos a pecar y nos vamos a levantar. O sea, nos vamos a embarrar y nos vamos a levantar. Porque da la impresión que la vida es eso, acertar y equivocarse y errar. El bueno, key de la cuestión parece simple, digamos, ¿no? No, yo creo que el key de la cuestión es saber levantarse simple. Después de cada caída, ¿no? Saber levantarse después de cada caída. Voy a coincidir con lo que dice Paola, Daniel. Uh-huh. Se hizo complicado porque se lo invistió de categorías morales descalificadoras del sujeto que hace la experiencia. Lo que uno tiene que aceptar en algún momento, espero que lo hagamos pronto, es que todo el tiempo estamos haciendo lo mejor posible con nuestra vida. Y es altamente probable que estemos no dando en el blanco, pero vamos a volver a intentarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la búsqueda de volvernos a poner cómodos en la vida, porque vivimos con demasiadas categorías morales encima, el tengo que, como me decía una señora amiga que vive por la calle República, los catamarqueños particularmente somos el tengo que hacer esto, tengo que lograr esto, o sea, todo el tiempo nuestra mente nos está juzgando, estimulando e invitando a hacer cosas que muchas veces no nos quedan cómodas, pero es el deber ser de las cosas. En ese sentido, respondiendo a tu pregunta, Dani, la culpa sigue siendo mismo, la intensidad va a estar determinada por la afiliación que uno tenga a un determinado sistema de creencia. En principio, me parece que por ahí viene la situación. Y el otro día lo hablábamos, fuera de micrófono con Pedro, acerca de Mark Zuckerberg, ¿no? ¿Cuántas veces el hombre ha caído y se ha vuelto a levantar? Y si no se hubiese caído, no hubiera creado otras plataformas y tantas caídas que tiene a lo largo de su carrera, digamos, como empresario, como líder, ¿no? Y se vuelve a levantar y vuelve a crear nuevas cosas y se vuelve a caer y se vuelve a levantar, y es una persona que está en constante y que sabe levantarse después de cada caída. Bueno, porque ahí está muy relacionada la categoría del éxito y de mostrar con mi autoestima. No es de hacer la experiencia, sino de hacerla perfecta o bien. Es lo que les pasa a las mujeres. O sea, las mujeres para salir no se visten para los varones, se visten para lo que van a mirar las otras mujeres. Y tienen un patrón de exigencia tan alta que se obligan a sí mismos a vivir cambiando ropa porque se supone que no pueden repetir un conjunto. Imagínense el nivel de autoexigencia. Es por ello, volviendo a esto de que recuperar la identidad tiene que ver, yo estoy en este mundo para hacer experiencia. ¿Me voy a equivocar? Sí. Y de esas equivocaciones voy a aprender. Y también puedo mirar lo que veníamos conversando de la genealogía. ¿Esto que yo estoy transitando tiene que ver con lo que le pasaba a mi familia? ¿Es lo mismo, es parecido o es distinto? Porque si no, quedamos atrapados en un rulo de repeticiones familiares o de repeticiones
personales, haciendo lo mismo, tratando de obtener otros resultados. Esto tan dicho que, como dice Daniel, ¿es simple? Sí es simple. Si uno se toma el tiempo para reflexionar y ver dónde estoy cómodo, qué estoy haciendo, qué necesidad tengo yo de vivir cambiándome para que me acepten. Porque si no es como que me repito, como si yo fuera la ropa que me pongo. Entonces, ese ropaje me identifica como sujeto. No tiene nada que ver con eso. Pero bueno, nos hicieron creer que eso es así, sobre todo las mujeres. Fíjate, Paola, qué interesante esto, Dani, vos que estás en los medios lo vas a poder mirar un poco más reflexivamente que yo, que las mujeres constantemente están siendo acosadas. Están siendo acosadas porque si ven un programa masivo, como el de Tinelli, en el medio les van a estar vendiendo e estimulando y mostrándole lo que tienen que usar, cómo deben usar, qué se deben poner y los colores de moda. Es decir, todo el tiempo le están diciendo a las mujeres lo que tienen que hacer para estar en onda. Y eso es un tipo de acoso sobre el que no se está conversando. Porque a las mujeres, de manera sistemática, le están indicando que tienen que cambiar de calzado, que tienen que usar un calzado más alto, porque eso las estiliza. O sea, todo el tiempo le están hablando a lo que no son, para que vayan ilusoriamente en busca de comprar eso que cree que les va a completar. Entonces, tienen la frustración garantizada, porque nada de lo que haya afuera las va a terminar completando. Y ahí viene la culpa, ¿no? Porque tengo culpa de no vestirme como me debería vestir, como dice la sociedad. Y ahí es cuando eso ataca la autoestima, exactamente. Y digo, ¿qué hice mal? Porque la culpa es ¿qué hice mal para no tener lo que otras tienen? Entonces, vuelve sobre nosotros, y esto es lo que decimos que es un mecanismo que nos va a desfinanciar energéticamente. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno que es prestarle atención, ¿no? ¿Qué hice mal? Porque a partir de esa pregunta y vienen muchos pensamientos. Y ahí hay una cuestión muy, muy interesante, que es que los pensamientos nos van a remitir, a menos que uno los gestione, como dice Daniel, porque los pensamientos sí se pueden dirigir, sí se pueden gestionar si uno se entrena, porque siempre dicen que se puede mirar la mitad del vaso lleno o la mitad del vaso vacío. La culpa siempre nos va a remitir a la mitad del vaso vacío, porque no ve procesos, ve eventos. Tendrías que haberlo hecho de otra manera. E indudablemente, si no lo hicimos de otra manera, es porque no pudimos en ese momento hacerlo. Pero siempre volvemos, como una foto congelada en el pasado, a juzgarlo. En política se dice, todos saben los resultados con el diario del lunes. ¿Así se dice, Daniel? Así se dice. Claro, cualquiera es experto en política con el diario del lunes. El tema es entender que en ese momento ese sujeto hizo lo mejor que pudo. Que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Y ahí quedamos atrapados en ese rulo, como les decía. Si yo hubiera hecho esto, si hubiera ido para allá, si me hubiera quedado acá. Y es una forma de no estar en el presente. ¿Eso afecta en la salud, en el cuerpo, cómo se manifiesta? Afecta de manera importante a la salud porque es energía. Y cuando uno está utilizando mucha energía en los pensamientos, necesariamente va a sentir cansancio. Ese cansancio es al que a uno no le permite descansar aún en los momentos de ocio. Es decir, yo me siento, estoy, comillas, tranquilo, pero los pensamientos vienen por mí de manera sistemática. Y si yo sigo dialogando con los pensamientos, necesariamente va a afectar mi salud. Es lo que se va a conocer como ansiedad. O sea, esto me genera ansiedad, la ansiedad me va a llevar a este sentimiento angustioso de que no estoy logrando lo que debería lograr, y de manera sostenida, esa angustia, por lo general, va a afectar un órgano, porque la afectación de un órgano lo que viene a hacer es como un fusible, o sea, enfermo físicamente para volver sobre mí, sobre un dolor, o sea, algo que me permita a mí, porque esto hay que entenderlo sistémicamente, el órgano se enferma para que uno pueda prestarle atención al cuerpo, pueda volver a uno mismo. Es como un fusible
que salta en el vehículo para que todo no se queme. Es decir, empezamos a dialogar con los pensamientos, tenemos mucha culpa, esta culpa nos genera ansiedad, necesitamos comer, tomar o comprar para que se nos pase. Hacemos eso y no disminuye la ansiedad, nos sentimos angustiados y en algún momento algún órgano va a colapsar con la intención de que uno pare. Por eso Bach, el de las flores, el que comillas, sistematiza el tema de las flores de Bach, dicen que la enfermedad es un feliz aviso de que uno ha equivocado el camino. Es decir, no se ve la enfermedad como algo negativo, sino como la pérdida de la firmeza, porque uno necesita perder la firmeza de la convicción y la creencia que lo habita, que lo lleva a estar mal, a estar incómodo, a estar triste. Y de ahí aparece la biodecodificación que habla que según el órgano es el problema que pueda tener la persona, ¿no? Si es una mano, si es la pierna, si es el pulmón. La biodecodificación es la versión más actualizada de un libro antiguo, debe tener mi edad, no, un poco menos, pero que se llama La enfermedad como camino, que es el primero que en Occidente, para Sí. nosotros empieza a alertar sobre la unidad del cuerpo. Y ahí volvemos ya a los parapsicólogos, es decir, o a la lógica de que somos energía. Entonces la enfermedad primero es energética, por eso hacen las sanaciones, las curaciones, luego es emocional, luego es mental, y recién al último para que una enfermedad se instale en el cuerpo, tienen que haber pasado varias cosas, no es de un día para otro que uno se enferma. O sea, es un proceso largo, diríamos. Ya para prestarle atención, digamos, cuando ya llega al cuerpo y se manifiesta en el cuerpo, porque ya hay varios procesos que lo hemos pasado por alto y ya llega. Varios al pueblos final. que hemos pasado, como dicen los españoles. Y ya llega para que uno realmente le preste atención a lo que acontece, ¿no? A lo que acontece en cada uno, prestarle atención y trabajarlo. Y de eso, perdón Daniel, y de eso es perfecto como el sistema nos ha terminado de confundir, porque para no sentir el dolor se ha generado una serie de fármacos que nos invita a conectarnos con el proceso. Qué va. En lugar de parar, empezamos a subsidiarnos para seguir el mismo estilo de vida. Porque no es que yo tomo este fármaco y paro y reviso. No. Tomo el fármaco para seguir haciendo lo que vine haciendo. Y eso es una bomba de tiempo. Y tratándose la culpa de una emoción, ¿por qué a algunas personas las persigue ese sentimiento de culpa, digamos? Bien, lo que es interesante es que cuando a nosotros, ahí viene el tema del perdón, qué interesante, Daniel, cuando nosotros volvemos a masticar esa situación y nos sentimos muy culpables, es porque no podemos aceptar que hicimos lo mejor que pudimos hacer en ese momento. Es decir, no nos perdonamos. El perdón uno nunca puede perdonar a otro. Eso es una ilusión, porque es una ilusión que otro me puede dañar. Pero además hay cosas que creo yo que son imperdonables, ¿no? Volvemos al punto. Yo, cuando maté a alguien, estaba convencido en ese momento que estaba haciendo lo mejor que podía hacer. En ese momento estaba o agobiado o asustado, terminé matando a alguien. En ese momento creí que eso era lo mejor que podía hacer. Ahora bien, si yo voy a vivir torturándome con eso, significa que voy a seguir conversando con el pasado de manera sistemática. Y conversando con el pasado creyendo que debería haber hecho otra cosa que de la que hice. Y eso de ahí no salgo más. Porque no me perdono que en ese momento era lo que me daba. Hice lo mejor que pude. Y esto, si uno no trabaja, reflexiona, evalúa, analiza esa situación en el contexto de lo que está sucediendo, es altamente probable que uno de esos se termine enfermando. ¿Por qué? Porque no puede dejar de dialogar con ese pasado, porque no lo pudo elaborar y porque no pudo aceptarse que en ese momento uno era eso, aún habiendo hecho una barbaridad. Pero eso era lo que uno era en ese momento, que no significa que sea en este momento. Daniel, si me permites,
En el próximo programa voy a traer, para que compartamos con Paola y con la audiencia y con los televidentes, un poema que escribe Borges acerca de eso, que me parece que es una síntesis extraordinaria de lo que estamos dialogando hoy. Se llama Otro fragmento apócrifo y está en el libro Los Conjurados, un libro de Borges, un libro de poema de Borges que, si mal no recuerdo, escribió en el 85. Bueno, vamos tomando nota de toda la bibliografía. Bueno, ya tengo yo acá Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer, para, bueno, después pispear, ¿no? A ver un poquito que... y bueno, y ahora en la próxima semana vamos a repasar entonces el de Borges. El poema, otro fragmento o apócrifo de los Conjurados. Los Conjurados se llama el libro de poemas. Los Conjurados. Bueno, ahí tomo nota y después vamos a repasarlo. Bueno, le comentamos a la audiencia que, bueno, todos los segmentos que tiene Pedro aquí en Mañanés Hoy son colgados en formato podcast en el canal de YouTube que tiene Lancasti. Así que, bueno, la gente que por ahí se pierde, por ahí llega tardecito, ¿no? A lo que conversamos aquí con la tribu, puede repasarlo en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Pedro, por la visita de todos los miércoles. Bueno, acá un amigo me escribe, yo siento culpa después de comer. Lo que pasa, así cortito... Hay muchas culpas después de gastar, sí. Cuando uno va y gasta de más y después no tiene para comer. Sí, es interesante. Es un tema... Yo sugiero leer La culpa y la preocupación, dos emociones inútiles, que está en el capítulo 3 o 4 de Tus zonas erróneas, porque es iluminador. Después, cómo se gestiona eso es otro tema, pero es iluminador. Gracias al amigo que escribe. Gracias, Paola, gracias, Daniel, y gracias a Multimedia Lancasti, que me permite compartir estos momentos y esto que tanto me gusta.